El tema del día de hoy es el arrepentimiento. Y este es un tema que tiene que ver precisamente con la doctrina de la salvación, la cual es una doctrina vital y muy esencial. El arrepentimiento es algo muy importante, es un componente esencial de Dios para poder transformar y cambiar el alma de una persona que viene a la salvación. Y para eso tenemos que leer la Biblia, porque la Biblia es nuestro guía, nuestro manual que nos enseña precisamente y nos dice la importancia de esto. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Si quiere tenga lista su Biblia, si no lo vamos a proyectar aquí también. Pero rápido quisiera que todos podamos leer muchos versículos el día de hoy acerca de este tema. Dice el versículo 1 en adelante: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y el versículo 2, ahí está el mensaje de su predicación. ¿Cuál era? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, antes que el Señor Jesús entrara en escena, estaba predicando el arrepentimiento. Ahora veamos Mateo capítulo 4, versículo 17, y vamos a conocer que no solamente Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, sino ahora ya el Señor Jesucristo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la salvación, y la salvación es una persona. El reino de los cielos es la salvación, el reino de los cielos es una persona. Y para poder recibir a esa persona y esa salvación, el pueblo debía arrepentirse. Pero no solamente Juan el Bautista y Jesús predicaron este mensaje de arrepentimiento, sino también los discípulos fueron comisionados para ir y enseñar el mensaje de salvación. Dice Marcos 6, versículo 12, Marcos capítulo 6, versículo 12, saliendo, ¿quiénes? Los discípulos del Señor, dice, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Juan el Bautista, Jesús, los discípulos, los apóstoles, y ahora podemos ver a uno de esos principales apóstoles, Pedro, que también predicaba el arrepentimiento. Dice Hechos capítulo 2, el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos. Eso está en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Toda persona que deseaba recibir al Señor, toda persona que deseaba el perdón de sus pecados, y toda persona que deseaba tener al Espíritu Santo en su ser, tenía que arrepentirse. Dice el versículo 38 ahí, de arrepentirse para, número 1, perdón de los pecados, y número 2, para recibir el don, el regalo de la tercera persona de la Trinidad, el cual es el Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 3, versículo 19, un poco más allá, también en la misma escena, el apóstol Pedro dice: así que arrepentíos y convertíos. Y aquí encontramos un sinónimo de arrepentimiento. Se avanza un nivel más y nos dice que el arrepentimiento es una conversión. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Juan el Bautista, Jesús, los discípulos, el apóstol Pedro, y ahora vamos a ver que también el apóstol Pablo predicaba este mismo mensaje para salvación. Hechos 20:20 dice: y como nada que fuese útil he rehuido
de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, versículo 21, testificando a judíos y también a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, nada es más útil, nada es más importante, no existe otra cosa más relevante que la predicación para mí del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Hechos capítulo 17, el versículo 30, Hechos 17, 30, leemos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué cosa? No solamente Juan el Bautista, no solo Jesús, no solo los discípulos, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y ahora Dios mismo predica este mensaje que si tú quieres obtener la salvación, es esencial que te arrepientas. Tan importante es este elemento que el arrepentimiento viene precisamente a ser necesaria para la salvación. Y ahora, si nosotros queremos predicar el evangelio, también debemos incluir esta palabra, este concepto, este mensaje a todos los hombres, el arrepentimiento. Miren lo que dice Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mandato también ahora corrobora a nosotros para que nosotros no solo entendamos qué cosa es esto, sino también que lo pregonemos a todos aquellos que quieran recibir la salvación, el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, dijimos al principio, es un elemento principal de la salvación. No es lo mismo que la fe, sin embargo, va acompañada de la fe. Ambas, el arrepentimiento y la fe, son partes de la salvación. Es como una moneda de dos caras, dos cosas, pero que no se pueden separar. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, esa palabra en el original que significa cambio de pensamiento, cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio radical y total de nuestra mente. Es una conducta que necesita una conversión. Es un giro, decía alguien, de 180 grados. Y expliquémoslos con el versículo que citó nuestro hermano Mauricio en 2 Corintios 5:17, en donde se nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguno se arrepintió, recibió a Cristo, recibió el don del Espíritu Santo, el perdón de sus pecados, dice, de modo si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Esto es metanoia. Esto es arrepentimiento, esto es un cambio de mente, de actitud, de conducta. Esto es la verdadera conversión. Nueva criatura es, las cosas viejas para esa persona arrepentida ya pasaron. De aquí en adelante todas son hechas nuevas, dice la palabra
del Señor. Mire lo que dice Romanos 6:11. Les dije que íbamos a ver bastantes versículos. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos, ¿qué cosa? Aquí el apóstol Pablo les habla a los que ya se arrepintieron. ¿Cómo debe ser su vida de aquí en adelante, hermanos, hermanas? Debemos considerarnos difuntos al pecado, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin duda el arrepentimiento es una nueva vida. Es volverse del pecado, dejar y abandonar ese pecado para tornar su mirada a Dios. La renuncia de todos mis pecados, eso es arrepentimiento. Y tenemos varios ejemplos de arrepentimiento, pero quiero citarles uno en 1 Tesalonicenses 1:9, donde dice, porque ellos mismos cuentan. ¿Quiénes? Esos que andaban pero que ya no andan. Esos que vivían así pero que ya no viven así. Esos que se arrepintieron, el versículo dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es arrepentimiento, hermanos y hermanas. Eso es arrepentimiento. Estas personas eran idólatras y ellos lo reconocían. Nosotros éramos así. Dice, cuentan. Nosotros vivíamos así. Y gozosa y públicamente ahora podían mostrar su conversión de los ídolos a Dios. Servían a los ídolos, ahora sirven al Dios vivo y verdadero. Algunas otras definiciones de arrepentimiento las dan algunos grandes teólogos y predicadores de la historia como Carlos Spurgeon, en donde dice que el arrepentimiento es un abandono real del pecado y es un volverse a la justicia de Dios en un acto continuo de cada día. El arrepentimiento debe ser total. ¿Escuchó eso, hermano? El arrepentimiento debe ser total. ¿Cuántos quizás dicen, sigo citando a Carlos Spurgeon, cuántos dicen, renunciaré a este pecado o a este otro quizás, pero se reservan ciertas lujurias predilectas? No, señor, dice Carlos Spurgeon, permítame decirles que no es dejar un pecado o no es dejar siquiera 50 pecados, sino que el arrepentimiento es la renuncia de todo el pecado. Todo el pecado. Y se cuenta la historia de alguien que le gustaban mucho las víboras. Y un amigo le dijo y le aconsejó que deje eso porque un día sería picado por una de ellas. Entonces este amigo con el tiempo hizo caso, dejó todas sus víboras excepto una. Él dijo, la más pequeñita, esta que tiene colores hermosos y bonitos, esta me la voy a quedar. ¿Sabe qué? Por esa una sola, por esa pequeñita con la que él se quedó, murió por su picadura. No importa el tamaño, no podemos clasificar pecado grande o pecado pequeño. El arrepentimiento es la renuncia total de todos mis pecados, de todos mis pecados. Ahora, no podemos negar que una persona que viene a Cristo Jesús va a volver a fallar, va a volver a caer, porque seguimos teniendo las mismas tentaciones y debilidades. Pero la diferencia es que esta persona ya no será esclava de ese pecado, sino que rápidamente su conciencia será guiada y alumbrada por el Espíritu Santo de tal forma que volverá rápidamente en arrepentimiento y pedir perdón de sus pecados. Esa es la gran diferencia.
Otro gran teólogo, Martin Lloyd Jones, dice que el arrepentirse te dice que tú eres el culpable. Cuando tú te arrepientes, tú te sientes culpable, tú eres culpable, eres un miserable pecador en la presencia de Dios y tú no mereces nada sino la ira y el castigo de Dios. Cuando tú tienes el arrepentimiento en ti, tú te sientes así, no merecedor de la gracia de Dios. Tú te sientes merecedor del infierno. Ese es el sentir y la actitud de una persona que está arrepentida. Señor, yo no merezco que tú hayas muerto en la cruz por mí. Yo no merezco nada, solo pido misericordia. Dice también este famoso teólogo que el arrepentirse comienza cuando tú te das cuenta que el pecado está en ti, pero también comienzas a apartarte de él, cualquiera sea su forma o su manifestación. Tú renuncias a este mundo, cualquiera que sea el costo, te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y sigues a Cristo. El mundo puede llamarte necio, el mundo puede llamarte loco, puedes sufrir hasta financieramente, pero ninguna de estas cosas te afectan porque tú sabes que has encontrado el tesoro más precioso y se llama Jesús. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, el arrepentimiento también es una redirección de la voluntad. El arrepentimiento no precisamente es un remordimiento. Puede tener remordimiento, pero no precisamente es remordimiento. No significa que jamás vamos a volver a pecar, como lo dije, sino que el pecado ya no dominará a esa persona arrepentida y no esclavizará a esa persona. Quiero mostrarles un pasaje que habla de esto precisamente. 2 de Corintios 7, 9, dice la palabra: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Y la palabra contristar significa sentir tristeza. Tristeza, como cuando usted falla, cuando usted comete un error y se siente mal. Eso es estar contrito. Y dice aquí la palabra: fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ahora mire lo que dice el 10, que es muy central. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, es decir, no me arrepiento de haberme arrepentido, en otras palabras. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Produce muerte. El versículo 11 continúa diciendo: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Si usted quizás no entendió, quisiera que escuche otra versión de la Biblia que tiene unas palabras un tanto más modernas. Es la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y el versículo 10, si puede colocarlo, de la Reina Valera, pero que en sus mentes síganme lo que voy a leer. Dice: pues la clase de tristeza, versículo 10, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento verdadero, resulta en muerte espiritual.
Mire lo que dice el versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. El pasaje básicamente nos está diciendo que existen dos clases de dolor o tristeza, la de Dios y la del mundo. En el versículo 10, la tristeza que Dios produce en uno, produce, dice, verdadero arrepentimiento. Y esto se muestra con las obras. Si usted es un verdadero arrepentido, usted lo muestra con sus obras. La misma palabra dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Lo que tenemos y sentimos adentro, tarde o temprano lo manifestamos con nuestras obras y con nuestros hechos. El verdadero arrepentimiento se muestra con nuestras obras. En el versículo 11, el arrepentimiento dice, produce solicitud. ¿Qué es esto? Produce deseo por cambiar. El arrepentimiento verdadero produce corregir lo que está torcido en mí, dejar a un lado lo que es pecaminoso. Todo esto produce el verdadero arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Todo esto es obra del Espíritu Santo. Porque si usted se arrepintió verdaderamente, es el Espíritu Santo que está desde adentro de usted generando todos estos buenos deseos. Todos estos buenos deseos. Sin embargo, en el versículo 10 podemos ver la tristeza del mundo. Dijimos que habían dos tristezas, la de Dios y la del mundo. Una persona se arrepiente, siente dolor, pero hay dos clases de poder ver ese dolor o esa tristeza que esa persona tiene. La tristeza de Dios, que ya la vimos, y ahora veamos la tristeza del mundo. Y dice que la tristeza del mundo en el versículo 10 es aquella que siente dolor, pero escúcheme bien, es aquella que siente dolor, pero no porque entiende que ha ofendido la santidad de Dios, sino porque lo han descubierto. ¿Entendió eso? Cuando usted comete algo malo en su vida, usted puede producir dos clases de tristeza. La de Dios, que produce un verdadero arrepentimiento y lleva a un deseo por querer corregirlo eso. O la tristeza del mundo, que usted se siente mal, se siente triste, hasta llora congojado, pero simplemente esa tristeza y ese dolor es porque lo descubrieron. No es porque realmente usted está pensando que ha ofendido vehementemente a Dios, sino porque simplemente, decimos en Bolivia, lo pillaron con las manos, no sé dónde. Una persona en la iglesia, cuenta un pastor, fue encontrada en adulterio, siendo infiel a su esposa. Y el pastor fue y lo confrontó, lo buscó en su trabajo, cuenta el testimonio. Entonces lo animó, lo exhortó para que él vaya y le pida perdón a su esposa. Entonces este hombre sintió mucho dolor y de pronto aceptó las palabras del pastor y fueron con el pastor y la esposa del pastor también a la casa de la esposa de este hombre infiel
Y cuenta el testimonio de que este hombre infiel lloraba, pero un mar de lágrimas. Y dice el pastor Miguel Núñez que este hombre hasta se arrodilló delante de su mujer, de su esposa, quien le había sido infiel, y con lágrimas le pedía perdón. Y delante de todos ver esa escena conmueve, y la esposa le perdonó. Oraron y aparentemente hubo una reconciliación. Los pastores se fueron a su casa y a la media hora la esposa llama al pastor para avisarle que él se había ido con la mujer que le fue infiel. Es una historia verdadera. ¿Y cuántas historias nosotros los pastores a veces conocemos y vemos a diario, semana tras semana, mes tras mes, de personas que vienen al altar o que probablemente lloran, se congojan y supuestamente se arrepienten, pero a la semana siguiente siguen en lo mismo? Este es el dolor que produce el mundo. Esta es la tristeza del mundo. Que usted siente el dolor, pero solo porque lo encontraron en su pecado. Este no es el arrepentimiento que Dios produce, por lo tanto no es para salvación. Por lo tanto esa persona no es salva. El Señor demanda frutos y obras de un verdadero arrepentimiento. Veamos este ejemplo rápidamente. Una parábola que Jesús contó, Mateo 21, el versículo 28 dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Versículo 29, respondiendo él dijo: no quiero. Parece mi hijo. Pero después, y ojalá que siga siendo este mi hijo, arrepentido, ¿qué pasó? Fue. Versículo 30, acercándose al otro, tenía otro, le dijo de la misma manera. Respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? No fue. Versículo 31, Jesús está hablando con los fariseos y les hace la pregunta después de contarles la historia: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos rapiditos: el primero. ¿Y sabe qué fue lo que respondió Jesús? De cierto os digo, esto es fuerte, hermanos, que los publicanos, las rameras, si usted no entiende esa palabra, las prostitutas, van delante de vosotros. ¿A quién se refiere cuando Jesús dice vosotros? A los religiosos, a esos que estaban todos los domingos ahí fielmente con la Torá, memorizándola, pero meramente una religión y nada más. No había una relación con el Dios vivo, no había un verdadero arrepentimiento y sincero delante del Señor. Dice Dios, dice Jesús: las rameras van delante de vosotros. Las rameras les toman ventaja a ustedes, porque ellas se arrepienten y ustedes no. Y ustedes no. El versículo 32 dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis pues para creerle. ¿Acaso no vemos lo mismo hoy en día, hermanos y hermanas? ¿Cuánta gente dice: sí, yo quiero, sí, yo acepto? ¿Cuánta gente levanta su mano? ¿Cuánta gente repite oraciones? Pero no hay nada de fruto del arrepentimiento que hizo supuestamente en su vida. No importa quién seas tú, necesitas arrepentimiento. Amén. No importa quién seas tú. No importa si tú te crees, bueno, te estoy hablando a ti, ya no estoy en el contexto de los fariseos. Ahora aterricemos. No importa cuán bueno te creas
Tú no importa si piensas que no haces nada malo. No importa si de pronto te crees un religioso, no importa cuán fiel seas a un templo, no importa cuán fiel seas a la denominación bautista, no importa si eres el hijo pródigo o su hermano, tú necesitas arrepentimiento. Si una persona no ha pasado por este verdadero arrepentimiento en su vida, no es salvo. No es salvo. Para concluir, debemos saber que es Dios quien produce el arrepentimiento. Hechos 11:18 dice la palabra del Señor: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, miren ustedes, hay más versículos de esto, pero por el tiempo solo uno. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es Dios quien genera, concede y da el verdadero arrepentimiento. A menos que Dios no conceda esto, no habrá salvación en el ser humano. No habrá salvación. Es Dios quien hace esta obra. El Antiguo Testamento dice, ¿puede el etíope mudar su piel? ¿El moreno, el negrito puede mudar su piel? Y usted dirá, sí, Michael Jackson lo hizo. Y sé por qué todos se ríen. La pregunta de Jeremías dice, ¿puede el leopardo cambiar sus manchas? Y dice, así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. ¿Cuál es la respuesta? No. Es Dios quien produce este cambio en el ser humano. Pero escúchame lo que te voy a decir. A la misma vez, el hombre, tú tienes la responsabilidad de tomar una decisión. Asimismo como Dios es el encargado de generar el arrepentimiento y dar la salvación al hombre, la Biblia dice y declara que tú tienes la responsabilidad total de arrepentirte, de tomar una decisión o simplemente de seguir en tus propios caminos. Tú tienes la responsabilidad de convertirte y tornar tu mirada a Dios o seguir como un títere viviendo para el mundo y viviendo para el diablo y Satanás. Tú tienes la responsabilidad o de caminar hacia el cielo o de seguir hacia el infierno. Hermanos, la Biblia dice que hay dos caminos. Uno es ancho, que lleva a la perdición y a la muerte eterna. Y muchos, por no decir la mayoría están en ese camino, pero también está el camino angosto que lleva a la vida eterna, a la salvación, el cual es Jesús. Eso es lo que te introduce al camino angosto, el arrepentimiento. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este mensaje no fue solo para el público o la audiencia de Juan el Bautista, no fue solo para el público de Jesús o de los discípulos o de el apóstol Pablo, para las iglesias de aquellos tiempos. No, Señor, ese mensaje es también para nosotros hoy en día, en pleno siglo XXI. Lucas 13:3, os digo, no, antes si no os arrepentís, esto va para usted y para mí. Si no os arrepentís hoy, ya no el tiempo de Jesús o de Juan el Bautista, hoy, 2019, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Realmente has venido
a Cristo Jesús en arrepentimiento. Tu vida está mostrando esos frutos de que tú has sentido esa tristeza de Dios que ha producido un verdadero arrepentimiento, o es simplemente un dolor o tristeza que el mundo te ha causado. Sin arrepentimiento no hay salvación. Pongámonos de pie y oremos al Señor para despedirnos. Y decíamos, la decisión es tuya. Y por supuesto Dios nos da este mensaje para que juntos digamos, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Yo en arrepentimiento te digo, Señor, aquí está mi vida. Hoy decido seguirte a ti y nada más. Ya no quiero hacer lo que yo quiera, Señor. Yo quiero entregarme completamente a ti, rechazar, abandonar todos mis pecados y odiarlos para tornar mi mirada a ti, Señor. Oremos a Dios. Padre, perdónanos. Y si hay alguna persona en esta mañana, Señor, que no te ha recibido, si hay alguien que quizás no es tu hijo, Señor, pon con tu Espíritu Santo ese deseo en ella, en él, de arrepentirse, de entender que si no hacemos este giro, este cambio de 180 grados, no podemos ser salvos. Señor, gracias, porque sabemos que aquí tienes un remanente, un grupo de gente también que ya se ha arrepentido y te sigue a ti. Decídete por Cristo Jesús y entrégale todo a Él.